Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Restrepo y es para mí un gran privilegio poder compartir la perla bíblica esta mañana. Primero que todo, le doy gracias a Dios por esta lindísima oportunidad y también al pastor Ricardo de la Iglesia Presbiteriana de Pereira que me ha llamado para poder preparar este mensaje esta mañana o esta tarde. Eh, el título yo lo quisiera llamar Los Olvidados. Eh, Estamos pasando por un momento difícil, un momento de pandemia, de enfermedad, de pérdida de trabajo y quizás usted o yo podemos estar sintiendo que nos han olvidado, que ya los amigos tal vez nos llaman, que las ayudas no llegan, que los políticos, las promesas que te han hecho no han llegado y que como que no le importas a nadie. Quiero esta mañana recordar un pasaje de la Biblia lindísimo que es el rey David y Mefiboset. Este pasaje tal vez lo conozcan muchos y para otros sea totalmente nuevo, entonces espero que sea de gran bendición para ustedes como lo es para mí. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 20 que el rey David tuvo un muy buen amigo que se llamaba Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl, rey de Israel. Y en esa muy lindísima amistad que tuvieron David y Saúl, David y Jonatán, un día ellos prometieron que si un día pasaba algo con Jonatán, si Jonatán moría, y David se ocuparía de su familia, de las personas, de sus herederos. Hicieron esa promesa y pasaron los años. Jonatán estaba pues con su padre, el rey Saúl, y habían guerras con los filisteos. Y en la palabra, dice en la palabra de Dios en 1 Samuel 31 que hubo una guerra donde los filisteos mataron a Jonatán y dos de sus hermanos, o sea, tres de los hijos de Saúl mueren en la guerra y el rey Saúl también al verse derrotado, el rey Saúl se clava una espada y muere. Eh, Antes de esta guerra, el rey Saúl había tenido o había mostrado en su corazón un espíritu maligno, un espíritu de envidia por David. Dice la palabra de Dios que David era muy buen soldado y David cuando lo enviaban a las guerras, entonces David triunfaba y el rey Saúl había tenido envidia a causa de eso y el rey Saúl al tener ese espíritu malo en su corazón, Dios ya no estaba con él, entonces había perdido el favor de Dios. Eso llevó a que su reinado fuera de menos en menos y finalmente, como les había contado hace un momento, el rey Saúl muere y muere él y muere tres de sus hijos, incluyendo a Jonatán. Eh, el rey David asume algún tiempo después el reinado de Israel, es ungido por el profeta Samuel, entonces David a los 30 años se convierte en rey de Israel. Ya había pasado mucho tiempo después de la promesa que había hecho con Jonatán y un día el rey David siente en su corazón y se acuerda de esta promesa y entonces le pregunta a uno de sus criados, a Siba, y le dice a Siba que si él sabía de alguien que quedara de la casa de Jonatán y de Saúl. Y entonces Siba dice, sí, hay alguien allá en un pueblo muy, muy lejano, allá hay alguien, se llama Mefiboset. Y él está lisiado de los pies y entonces David manda a llamar a Mefiboset, lo hace llamar y para sorpresa de Mefiboset, que estaba totalmente olvidado, que ya pues, estaba por descontado que alguien se acordara de él. Imagínense, lisiado, pobre, su familia había perdido el reinado, su abuelo, su padre habían muerto. ¿Qué más? ¿Quién se podría acordar ya de él? Y por la misericordia y la gracia de Dios, el rey David lo manda a llamar. Y Mefiboset se siente como un perro, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 9, que Mefiboset se siente como un perro, para que como el rey lo manda a llamar, una gran sorpresa. El rey David tiene misericordia de él y le da todo lo que había pertenecido a su familia, al rey Saúl y a Jonatán, él se lo devuelve y le coloca a Siba con toda su familia como criados para que trabajen para él. Y algo muy especial, le dice a Mefiboset que
Él va a estar a su mesa, en la mesa del rey. Imagínense, con todos los privilegios, todas las comidas, todo lo que nunca había tenido Mefibosé. Pone ahí, para estar solamente los sábados y los domingos. No, mentiras, no solamente los sábados y domingos, todos los días, el resto de la vida del rey David, estuvo Mefibosé sentado a su mesa. ¡Qué privilegio! Hermanos, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas hoy? Puede que lo hayan olvidado sus amigos, su familia, puede que lo haya olvidado, no importa quién lo haya olvidado, pero hermanos, Dios es fiel. La palabra de Dios dice que Dios no es mentiroso. La palabra de Dios dice dice la palabra de Dios en Números 23:19, que Él no es hombre para decir mentiras. Dice que Dios es fiel a sus promesas y Dios te las cumplirá a ti, me las cumplirá a mí. Las promesas llegan, no antes ni después, llegan en el momento justo. Y Dios te las cumplirá. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Entonces, mantengámonos firmes. A pesar, puede que el mundo te abandone. Dios está ahí. No te abandona ni te abandonará a ti ni a mí. Dios te bendiga y espero que este perla sea de gran bendición para ti como lo es para mí. Que tengan buena semana. Bendiciones.